Gracias a Dios por su presencia entre nosotros. Hermanos, para que el tiempo no nos gane, quiero recordarles que el Señor nos está hablando, nos está reinstruyendo y nos está otra vez capacitando acerca del tema de la alabanza y de la adoración, o de la adoración y la alabanza. Y esto el Señor nos lo ha venido presentando a través del tema en espíritu y verdad. Yo quiero recordarles que el versículo con el que arrancamos esta serie de estudios, con los que el Señor está bendiciendo nuestra vida, no lo busque, yo lo voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde las palabras del Señor Jesús a esta mujer solamente conocida como la samaritana son las siguientes. Le dijo el Señor Jesús así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y decíamos que el Padre está en busca de ese tipo de adoradores, ¿verdad? Y hemos aprendido acerca de la adoración, que no solamente es cantar y que tampoco es un estilo de cántico, sino que más bien es una actitud del corazón, del alma y de nuestra mente. Acompáñeme, por favor, en su escritura al último libro de la Biblia. Vámonos hasta el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis, y meditemos unos momentitos en estas palabras. Capítulo 11, estamos leyendo en el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos al versículo 1. 1 y 2 vamos a leerlos de una vez. Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, yo quisiera que en esta tarde, o en esta noche, más bien, ahora sí ya está oscuro, en esta noche pudiésemos otra vez meditar en cuanto al tema de la alabanza en espíritu y verdad. Y mire usted, por ejemplo, cuando leemos estas palabras en el capítulo 11, versículo 1, la importancia que tiene el lugar y la importancia que tienen los que están en el lugar. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación, imagínese la majestad de estar quizá en el cielo, ¿verdad? Transportado espiritualmente en el cielo, o quizás estar como él estaba físicamente en la isla de Patmos, y quizás en una visión poder contemplar toda esa majestad de lo que se le estaba mostrando, pero al mismo tiempo estar participando de lo que había ahí. En algunas ocasiones se nos narra que él ve a 24 ancianos que se postran sobre sus rostros, o sea, no solamente se arrodillan, sino llevan la cabeza hasta el piso para adorar al que está sentado en el trono, dice el Apocalipsis, y luego añade, y al Cordero. La misma adoración que recibe Dios el Padre sentado en el trono es la misma adoración que se da de corazón al Señor Jesucristo. Pero hablando de este tema de la adoración, mire cómo se le dice: toma, aquí está esta caña de medir. En nuestros días, ahí en México se le llama el metro, aquí le llaman cinta de medir, o no sé, hermano Javier nos pudiera decir cómo se le dice a la cosita esa, ¿verdad? Cinta de medir, sí, ¿verdad? Y se le dice, tómala. Y, ok, ¿y qué hago con ella? Se empieza, dice, levántate y mide el templo de Dios y mide también el altar.
La importancia porque en aquel entonces quizás Juan estaría viendo, no sé, el tabernáculo, o Juan estaría viendo el templo de Salomón. ¿Qué le tengo que medir al templo? Es como si yo les dijera, hermanos, ya se acuerdan cuánto mide aquí, más o menos tantos pies, y de ancho tiene 20 y de largo tendrá unos, no sé, 40 o 30, ya, ese fue el contrato. Y si cada miércoles que llegásemos, yo les dijera, hermano Javier, tráigase su cinta de medir y mídale aquí otra vez, y el domingo otra vez, hermano Javier, tráigase sus, yo creo que dirían, pues, ¿qué le tenemos que medir si el templo ya está construido? ¿Verdad? A ver, véngase otra vez, vamos a medir aquí el altar, la plataforma que usted construyó y vamos, no se va a modificar por el pasar de los tiempos. Puede, cambiar un poquito la estructura por afuera, podrían ponérsele algunas cosas, pero mire la importancia que para el amor de Dios, la presencia de Dios, si me deja decirlo, el corazón de Dios tiene el lugar. Levántate y mide el templo. Levántate y mide también el altar. Y sabe que cuando escudriñamos en la palabra de Dios, la Biblia nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Dios no habita. Bueno, entonces, ¿para qué estamos aquí? Ahorita lo vamos a explicar. Pero Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. ¿Se acuerda? Yo estaba muy pequeño, y cuando ahorita que está el tema de los espantos y todo, uno normalmente piensa, cuando va pasando lo malo y uno voltea hacia el templo como me voy a meter a la iglesia, ya sea una iglesia católica, cristiana o lo que sea, porque me voy a refugiar ahí en el templo, como si en el templo Dios viviera en el templo. Y ustedes cristianos, junto conmigo, sabemos que no es así, ¿verdad? Ahí tienen muchos ídolos o muchas figuras en las paredes, y no se diga en las películas. Yo estoy convencido porque en México tuvimos algunas experiencias sobrenaturales acerca de reprensión de demonios, liberación y todo eso, que la gente a veces se afianza y dice, yo me voy a dormir, pero me voy a dormir abrazando el crucifijo. Otros quizás ya cristianos pudieran decir, yo me voy a dormir, pero me voy a tener aquí la Biblia como si hubiese alguna magia física en los adornos o en las cosas que se crean. Pero quisiera rápidamente decirles entonces, hermanos, que cuando aquí la Biblia nos habla acerca de levántate y mide el templo, quiere decir que hay una preocupación de Dios, porque a veces, si ya lo traducimos a nuestro tiempo y lo traducimos a nuestra clase, normalmente el templo se está modificando cuando no debería de modificarse el templo. Normalmente el templo está falto de paredes. Normalmente el templo no está completo porque algunos de nuestros hermanos no vienen y se quedan en casa. ¿Se imagina si en esta hora, vamos a ponerlo así, el Señor Jesús a través del Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, pero en una manera especial que dijera, a ver, un ángel, ven para acá, te vas a parar ahí y le vas a decir a todos, voy a medir el templo Betel. Quizás yo como pastor diría, no te preocupes, ángel, ya sé que mide 20 de aquí y 35 para atrás. Y el ángel tendría que decir, no vengo a medir el templo físico, porque el templo físico lo tuvieron en el parque, porque el templo físico se movieron a otro lugar, porque en el templo físico se movieron algunas veces a apartamentos donde nos abrían las puertas para predicar el evangelio, porque el templo físico se movieron después a otro salón y luego a otra bodega y después anduvieron a través del Zoom, pero ahora están congregados aquí. No vengo a medir el templo físico. Y espero que usted entiende esta analogía, esta comparación. Dios viene en una manera, yo pudiera decir, regular a la iglesia para medir la iglesia. Y aquí está donde hermanos que se encuentran en casa y ustedes hermanos que están aquí, debemos de tener cuidado de que cuando Dios viene el domingo a medir el templo, cuando Dios viene el miércoles a medir el templo, usted está formando parte de la medida que Dios espera que el templo Betel tenga. ¿Se imagina si viniera, por ejemplo, ahorita los dueños aquí de estas propiedades y que a mí se me ocurrió nada más porque pues ya es mi propiedad, ¿verdad? Y que en cierta manera ya sabemos no lo es.
De hecho, los del contrato están aquí, hermano Tony, hermano José, con la hermana Lupita. Pero aquí al pastor se le ocurrió bien loco hacer un hoyo aquí. Decimos, nos vamos a conectar al otro que ahorita está vacío del otro lado. Hermanos, no se preocupen, mientras no nos cachen no hay ningún problema. Pero si los dueños o el encargado de revisar viene a medir, va a decir, ese lugar no te corresponde. ¿Verdad? Y lo entendemos. Entendemos, claro que yo no me puedo brincar allá solamente por el hecho de rentar esta parte aquí. Pero al mismo tiempo, ustedes lo saben, que nos han dicho, por ejemplo, no pueden quitar la cortina así nada más porque sí, es que el pastor, aquí están los hermanos, quiero poner una puerta bonita, que los hermanos sientan que el lugar es algo más apropiado como templo, quisiera poner un stage, quisiera a nivel de que ustedes como iglesia sientan que el lugar está más acogedor. Pero cuando cada vez que queremos hacer algo tienen que pasar permiso por los dueños de esta propiedad. Y sabe que cuando hablamos en términos espirituales, la misma palabra de Dios que nos dice que Dios no habita en templos hechos por mano del hombre, pero luego nos responde y nos dice que tú, estimado creyente, eres el templo de Dios, que en tu alma, en tu corazón reside y vive el Espíritu Santo y que ahora tú eres templo de Dios, dice el apóstol Pablo por el Espíritu allá en Primera los Corintios. Pero luego también nos explica que como templos de Dios, juntos nos congregamos para formar la iglesia Betel y que entonces juntos formamos el templo donde la presencia de Dios baja, desciende a través de su espíritu y manifiesta su palabra, su voluntad y su presencia. Y entonces ahí es a donde debemos de tener cuidado. Un ejemplo muy típico que creo que todos pudiéramos entender sería aquí está la hermana Natalie, es una persona común y corriente, pero es una persona hecha y derecha. Ahí está Salma, ahí está Renata, son personas comunes y corrientes, personitas, pero son personas completas, ¿verdad? Tienen ojos, tienen corazón, tienen sentimientos, o sea, lo que quiero decir, son personas totalmente. Y aquí está un servidor también. Así yo solo soy solamente una persona, pero cuando me junto con ellos en el hogar y cuando somos la familia. De la misma manera yo soy cristiano, yo creo en Dios, el Espíritu de Dios mora en mí. Realmente si ya he nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, soy un hijo de Dios. Pero cuando Dios me congrega en un lugar de creyentes y dice, aquí te llamé, te llamé, te llamé, te llamé, aquí, entonces ahora dice, ustedes son la iglesia Betel y juntos son el templo de Dios en este lugar. Entonces, qué difícil sería, o más bien qué triste sería que Dios venga a medir y diga, por ejemplo, por aquí pasé, no está la familia Bombela. Por aquí pasé, no está la familia Fuentes. Las medidas del templo Betel están incorrectas, diría Dios. Porque el templo no está donde debería de estar, ¿verdad? Si usted dice, yo aquí puse una pared y luego nos vamos y regresamos, oye, ¿y qué le pasó a la pared? ¿Quién la tiró? Y que ya sabe, algo tonto, y la pared se asoma y dice, no, es que no quería estar ahí. ¿Cómo que no quería estar ahí? Te construimos aquí con estos materiales para que estés aquí. Usted ha visto cómo hemos puesto estos materiales y a veces entra el aire y si se cayera, diríamos, pues no está en el piso. Los niños a veces andan corriendo y algunas veces les llamamos la atención y les decimos, no anden corriendo aquí porque el templo no es para correr. No es un parque, no es bueno, jueguen un poquito allá atrás, pero ya en la parte aquí donde nos congregamos, porque a veces Dios tiene que venir a medir el templo. Y mire cómo somos tan humanos que le damos mucha validez, mucho valor a las cosas externas y físicas. ¿Verdad? Yo me levanto, me peino, me lavo los dientes, nos lavamos la cara, las mujeres se arreglan, se pintan, hay que arreglar la casa, etcétera, etcétera. O sea, a la apariencia le damos mucha prioridad. ¿Cuánto más no le debiéramos de dar prioridad a la apariencia de nuestro templo y decir, este lugar, como el nombre lo dice Betel, es casa de Dios?
Y no es casa de Dios porque estas paredes puedan contener la presencia de Dios. Es casa de Dios porque nosotros somos el templo de Dios y cuando estamos nosotros juntos, Dios está aquí en medio de nosotros. Pero cuando usted falta, hermano o hermana, con mucho amor le digo, Dios viene a medir el templo, Dios viene a medir el altar, ahorita hablaré del altar, pero Dios viene a medir el templo y entonces no están las medidas correctas. Como que Dios hace un examen a su iglesia. A ver, vamos a medir desde la parte de allá atrás, debería de haber 40 sillas. A ver, no están llenas. Debería de haber 40 creyentes aquí junto con los niños, pero no están aquí. Entonces, como iglesia, pudiéramos decir, Dios pasó a darnos un examen y reprobamos. Ahora, ¿quiénes reprobaron, verdad? Segundo cosa importante, levántate y mide también el altar. Porque aquí en el altar representa los dirigentes, el altar representa a los pastores, el altar representa a los músicos, el altar representa en cierto sentido el sacrificio que se presenta, pero está en una manera como, pues realmente como le decimos a los niños, mira, al menos yo a mis niñas les digo, esto no es magia, aquí no ocurre nada, podemos pegar, podemos hacer, pero se respeta porque fue dedicado para la obra y la presencia de Dios. Bueno, quizás algunas veces se nos pudieran escapar unos niños corriendo, no por ello infringen la ley o hacen algo, pero cuando Dios viene a medir el altar, llama también la atención a los pastores, a los líderes, a los maestros, a todas las personas que participamos de aquí para que examinemos cómo está nuestra vida, qué tan espiritual somos, qué tan entregados a Dios somos, qué tan acercados a Dios estamos, qué tanto leemos de la palabra de Dios, qué tanto consagramos nuestra vida y nuestro tiempo para Dios o qué tanto lo desperdiciamos y solamente ocupamos el lugar como ese piano o como esa batería. ¿Qué hacen? Pues ahí están. Y usted sabe, nos vamos y se quedan ahí y no ocurre nada. Tiene que venir alguien y tiene que moverle para que ocurra algo con eso. Tiene que venir alguien, conectar, prender y tocar ahí para que la batería pueda cobrar, no vida, pero dar sonido. Así la vida de los pastores, de los músicos, de los maestros, de los líderes, de todos los que participamos aquí, debe de ser tocada por el Espíritu Santo y usada por el Espíritu Santo a fin de que no se produzcan solamente sonidos, pero que se produzca, como dice 1 Corintios 13, un amor hacia Dios, un amor a la iglesia y un servicio a todos los santos. Pero recuerde, la base importante de todo esto es medir, medir, medir. Finalmente, en tercer lugar, en este versículo, dice, levántate y mide también a los que adoran en el templo. Levántate y mide a los que adoran en el templo. O sea, te vas a levantar y vas a medir cómo está Keila. Te vas a levantar y vas a medir cómo está Michelle. Te vas a levantar y vas a medir cómo está la hermana Estela. Te vas a levantar y vas a medir cómo está la hermana Socorro. Te vas a levantar y vas a medir cómo está la hermana Lupita, porque para Dios eso importa. No solamente se trata de, ok, vamos a llenar 40, aquí están los 40 y se acabó, sino que los 40 que deberíamos de estar aquí porque hay que medir el templo. Luego a nivel personal Dios viene a medir nuestra manera de cómo estamos viviendo para dar nuestra adoración a Dios. ¿Qué cosas se tienen que medir en esta parte de los que adoran a Dios? Déjeme, le voy a describir algunas. Primero, tenemos que recordar que los que adoramos, o sea, nosotros a manera individual, tenemos que tener a Dios como Dios. ¿Se ha dado cuenta cómo sin querer vamos siendo arrastrados en cuanto a la parte de la religiosidad? Salud. Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, nuestros hijos que no comprenden, ahí ven a Renata, a ver, vente, ¿a dónde vamos? A la iglesia. No, sí, ¿cómo de que no? Y tenemos que convencerla, súbete porque si no, no te vamos a dar un bombón. Ahí está el bombón como premio. Pero para los adultos, ¿qué pudiéramos dar? Si a nuestros hermanos que
con mucho amor lo digo y lo digo con respeto, pero también los exhorto con la palabra de Dios en el amor de Cristo. ¿Qué les pudiéramos ofrecer para que salgan de su casa y vengan? ¿Qué les pudiéramos ofrecer para que dejen la comodidad o para que dejen los apegos de allá afuera y decir, a ver, ven y entonces Dios te va a dar esto? Estaríamos jugando como a la iglesia porque realmente no podemos tratar de convencerte para que vengas a adorar a Dios. Si no puedes abandonar tus apegos, si no puedes abandonar tu trabajo, tus estudios, tu familia, para darle a Dios el primer lugar, entonces quizás Dios todavía no es tu Dios. Decía el pastor José en uno de sus clases la semana pasada, porque imagínese, dice, ya tengo hijas grandes y apenas las dejaba el novio y se va y como a los 15 minutos ya está escribiendo, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te fue? Y se quedan ahí largamente. Pero el creyente es al revés, con trabajos, uy, ya se tardó el pastor más de media hora, ya se acabó, vámonos. Y la palabra de Dios la aventamos, no queremos saber nada más. Y cuando se trata de venir el domingo, el miércoles, como, ya fui una vez al mes o levántate, le dicen a Juan, y mide a los que adoran en el templo. Adorar, hermanos, tiene que ver entonces con esa actitud, lo veíamos el domingo, esa actitud del creyente, donde pone a Dios como lo más importante de su vida. Por lo tanto, entonces le rindo a Dios mis pensamientos, le rindo a Dios mis sentimientos, le rindo a Dios mis gustos, le rindo a Dios mis apegos, le rindo a Dios mi tiempo, le rindo a Dios mis talentos, le rindo a Dios mi vida entera, se la rindo a Dios. ¿Se acuerda usted que la palabra adorar significa postrarse? Y si yo le dijera, a ver, pásenle y bueno, en algunos lugares ocurre, pásele, arrodíllese aquí, béseme la mano. Viejo payaso, pues que lamentablemente en algunas culturas y religiones ocurre. Pero a Dios no hay que besarle la mano, a Dios hay que rendirle el corazón y el alma. Adorar a Dios significa entonces tener una actitud de respeto, de reverencia, de honra para poderle darle nuestra adoración. Usted ha visto a los niños, lo digo también con respeto, son nuestros hijos, están aquí al frente y están cantando y casi a veces están con el micrófono. O pueden, o sea, no hay una honra completa hacia Dios. Bueno, los adultos no somos así, excepto en las cosas donde no le damos a Dios lo que Él pide de nosotros. Sabe que, por ejemplo, cuando Dios le dio a Moisés la manera del tabernáculo, le dijo, haz todo conforme al modelo que se te mostró en el desierto. Y le vas a hacer de cortinas así, 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 y así para acá, y va a tener tantos codos de largo, y lo va a hacer para acá, y va a ser de madera de acacia, y lo vas a recubrir todo con oro, y luego esta parte vas a tener a poner una parte de incienso, y el incienso nunca se debe de acabar, siempre debe de estar, y entonces de ese fuego, y luego aquí va a estar el altar, y todo tenía que estar no porque a Dios le gustaran como la precisión, sino porque todo ello, dice la escritura, todo ello se escribió como una manera de que nosotros luego pudiésemos entender que Dios es Dios. Dios no es una persona. Aunque el Señor Jesucristo, o más bien aunque el Verbo de Dios y el Hijo de Dios descendió del cielo para formar a Jesús nuestro Salvador, o formarse en Jesús nuestro Salvador, no por ello Dios es una persona común y corriente como nosotros. A veces olvidamos que Él sigue siendo Dios y que como Dios Él es el soberano y que como soberano Él se merece toda nuestra vida y que como soberano Él es dueño de reclamar de nosotros y de exigir de nosotros lo que Él quiera, a tal manera que si Dios dijera, o sea, quiero que se queden aquí toda la noche, o sea, él tiene el derecho de hacerlo. Pero ¿sabe lo que dice, por ejemplo, el libro de Proverbios? Le dice así a su pueblo, dame, hijo mío, tu corazón. Porque luego el Señor Jesús le añade y dice, porque donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro, o donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón.
Yo no voy al templo porque nada más voy cuando me nace de corazón. Yo no voy al templo porque yo nada más voy yo nada más porque mi corazón está puesto en otras cosas. Allá afuera está mi tesoro, puede decir el cristiano. ¿Y qué vienes a hacer al culto? Al culto vengo a alabar a Dios. O sea, le vengo a dar a Dios lo que me sobra y cuando yo se lo quiero dar. Y olvidamos que Dios envía su ángel, envía su mensajero para decir, levántate y mide a los que adoran. Y si Dios ahorita empezara a medir, quizás empezaría a decir como, con mucho respeto lo digo, lo repito muchas veces, esta persona no vino, esta banca está vacía, esta persona está distraída, aquella está jugando, esto está así, estos están acá, estos sí están adorando en espíritu y verdad. Una alabanza en espíritu y verdad, hermanos, es aquella que sale de un corazón rendido a Dios. Es aquella que se produce, decía el pastor, en un corazón que ya ha nacido de nuevo. Y como ha nacido de nuevo, entonces ya no tiene los apegos, los gustos, los anhelos del mundo. Es un corazón que ya ha renunciado al pecado, a sus apegos. Lo estoy repitiendo para que se nos grabe muy bien, porque ahora su Señor Jesucristo lo es todo, porque ha nacido de nuevo. Y por eso, déjeme poner algunos ejemplos, por eso puedo asistir constantemente y fielmente los domingos. Y por eso puedo asistir constante y fielmente los miércoles. Y por eso puedo venir y quizás aunque el culto se tarde, los pastores a veces nos alargamos. Aquí nos quedamos sin que nos cansemos porque es la palabra de Dios. O a veces el culto se pone bonito y como que queremos seguir cantando y nos alargamos 1 o 2 horas más y lo soportamos porque decimos, es que no es a mi gusto, es al gusto de Dios. Sabe que a veces los pastores cometemos el pecado de decir, para que la gente no se ofenda o para que la gente no se enoje, vamos rápido de 7, que empezamos a las 8:15, no más porque tenemos que irnos, pero yo sé que usted lo ha gustado y lo ha sentido. A veces empezamos a cantar y como que se siente algo bonito y te voy a tener que cortar. Siéntese y dé las ofrendas. Y quizás si nos mantuviésemos adorando más, cantando más, rindiéndonos a Dios más, quizás cosas mejores y mayores veríamos. Pero a veces cometemos el error de darle a Dios, o sea, tú eres Dios, pero nada más tengo de 7 a 8. Tú eres Dios, pero este domingo no puedo venir porque ya tengo un compromiso. Tú eres Dios y según eres el amor de mi vida y te vengo a alabar y te vengo a adorar, pero no cuentes conmigo para esto. Y entonces dice Dios, cuando vengo a medir a los que adoran en el altar, los veo que están adorando en una manera carnal, en una manera superficial y no lo están haciendo en espíritu y verdad. Para hacerlo en espíritu y verdad, no solamente es traer mi carne y decirle, a ver, siéntate aquí, a ver, párate. Ya dijo el pastor que levanten las manos, a ver, levántalas. Y de hecho, falta si algunos no las levantamos, o a ver, aplaudan. Hay algunos que no aplaudimos. A ver, arrodíllense. Hay algunos que no se arrodillan porque solamente le vengo a traer, como quien dice, el casco a Dios. Así, ahí está. Los que somos mexicanos, no sé si el hermano Tony lo sabe o el hermano Daniel, pero ¿se acuerdan cuando allá en México las botellas de coca, verdad? Y eran de vidrio. Y vengo, dame 2 cocas. Sale uno con 2 cocas, pero uno tiene que traer el envase vacío para que le den. A veces le traemos a Dios el envase vacío y decimos, aquí estoy en el templo. No traigo amor para darte, no traigo pasión para cantarte, no traigo una disposición para adorarte. Si el pastor se le ocurre que, a ver, ha visto que el pastor José lo dice, vamos a hacer un experimento, a ver, una práctica, a ver, que alguien dele gracias de algunos. Yo no le quiero dar gracias a Dios, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Porque es el pastor? No, porque no es porque sea el pastor. A veces, ¿se acuerdan la hermana que nos visitó, creo hace 2 miércoles, y ya se alargó la hermana en su testimonio, porque le queremos dar a Dios el casco de solamente 1 hora, Dios. Y en la casa, no sé si estamos pasando tiempo con Dios en oración, en lectura de la palabra, en meditación, en escuchar música cristiana, en mirar alguna película cristiana. Si vamos a ver tele, sí, vea lo que quiera, siempre y cuando sea correcto, pero dele un tiempo a una película cristiana. Es que esas están medias aburridas. Aliméntate. Pero, hermanos, lo que quiero decir es, cuando Dios viene a medir, ¿cómo va a medir tu corazón?
¿Cómo va a medir tu tiempo, tu disposición, tu alma? Y que Dios diga, ay, Betel, no solamente el templo está incompleto porque faltan muchos, pero aparte de eso encuentro a unos pastores o encuentro a unos líderes o encuentro a unas de las ovejas que están un poquito fríos, que están un poquito apagados, que vienen a adorar solamente así como el envase de Coca-Cola vacío, que vienen y que no vienen llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces la alabanza que se produce no es una alabanza que sale en espíritu y verdad. Imagínense si yo, ustedes no están llenos del Espíritu Santo, entonces podemos pasarnos aquí 3 horas y aún así nuestra adoración va a ser vana en la carne. Pero pudiésemos venir todos llenos del Espíritu Santo y podemos pasar 30 minutos y sería lo más glorioso de haber estado en la presencia de Dios. Pero no solamente se trata de que nosotros disfrutemos la presencia de Dios, se trata de que cuando Dios condescienda en medio de nosotros, ustedes, hermanos, le estén dando a Dios la honra y la gloria de vida a su nombre. ¿Ha visto cuando, déjeme ver, a ver quiénes? Creo que todos. Bueno, menos Michelle. ¿Ha visto cuando ya estamos casados y estamos de pleito y a veces así está la comida? Sí, o sea, ahí está el plato y ahí está la comida y sí se preparó, pero no hay una disposición para decir, cómela. Y a veces así le hacemos a Dios. El domingo no puedo, miércoles tampoco, el otro no tengo ganas, yo hoy sí vengo, pero ahí está, ya canté. A ver, sí, sigue hablando, sí, sigue predicando, Dios, yo aquí estoy, mira, así, amén, ya, se acabó, vámonos. Venimos a adorar a Dios. Levántate, le dijeron a Juan, mide el templo y luego mide el altar y luego mide a cada uno de los adoradores para saber si están adorando en espíritu y en verdad. El Señor nos exhorta esta noche en amor para que saquemos las cosas de la carne, los apegos, inclusive las tristezas, lo que nos estorba, ¿verdad? Y le demos a Él el honor y la adoración que solamente Él se merece. Así que dispongamos nuestro corazón, hermanos. Le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Yo quisiera invitarlo de manera personal. Pídale perdón a Dios por no haberle estado adorando en espíritu y en verdad. Pídele perdón a Dios por quererlo encerrar en el plazo de 1 hora, como si nuestra vida no le perteneciera o como si Él tiene que venir cuando nosotros se nos antoja o solamente el tiempo que queremos. Pídele perdón a Dios por no haberle estado adorando en espíritu y en verdad. Y dile, cámbiame, Señor. Límpiame. Conoces mis pensamientos, Señor. Conoces mis sentimientos. Conoces mis acciones públicas y secretas. Conoces mis luchas, mis afrentas, mis temores. Conoces los apegos de mi carnalidad. Cualesquiera que estos sean, a lo mejor no es nada malo, pero hay idolatría en cuanto no te doy a ti el tiempo que te mereces. Conoces que hemos fallado de una y de muchas maneras, pero en esta noche, Señor, que vienes a medir el templo Betel, te rogamos que nos perdones porque no está completo. Te rogamos que nos perdones porque quizás los del altar no estamos ardientes en el espíritu. Te rogamos que nos perdones porque quizás los creyentes, los adoradores, no estamos adorando en espíritu y verdad y solamente estamos haciendo ruido porque no hay amor ni pasión para ti. Solamente hay un compromiso de somos maduros, somos grandes, somos adultos, somos responsables y venimos, perdónanos, Señor. Perdónanos cuando te barateamos las cosas y queremos que te apures porque después de 1 hora ya nos queremos ir.
Perdónanos cuando queremos sacar provecho solo para nosotros. Convéncenos, a ver, convénzanme por qué debo de ir el domingo, o por qué debo de dejar el fútbol, o por qué debo de dejar esto o aquello para ir al templo. Sí, perdónanos, Señor, cuando hemos dejado que la familia, la flojera, nuestras luchas, nuestro desánimo o el trabajo o incluso el pecado nos evite el venir al templo a encontrarnos contigo. Señor, que vienes a medir el templo y mi persona como adorador, lávame por favor con la sangre de Cristo y dame la oportunidad de recapacitar y tócame con tu Espíritu Santo y transfórmame en un verdadero adorador para no cantar, para no aplaudir, para no participar, sino para de verdad adorar con una actitud de temor a ti, de reverencia y de ponerte a ti en el primer lugar. Renuévanos, Señor. Cámbianos.